Dado los lamentables sucesos ocurridos recientemente en los Estados Unidos, surgió nuevamente este tema de conversación sobre el supuesto impacto que tiene la violencia de los videojuegos sobre la mente de sus consumidores. Como sabemos, esto no es nada nuevo. Prácticamente después de cada tragedia de este tipo, las voces más conservadoras señalan a los videojuegos como la principal influencia en las motivaciones de las personas que cometen tales atrocidades. Entiendo que, a pesar de que varios defensores de esta tesis tienen una clara agenda política para desviar la atención de los problemas reales, muchos ciudadanos comunes que están de acuerdo con este punto de vista lo hacen desde el miedo y el desconocimiento. Reiteradas veces en múltiples plataformas y en todos los idiomas se ha demostrado que en realidad no existe una correlación entre la violencia y los videojuegos. La evidencia está ahí y es de muy fácil acceso, pero eso no evita que los ataques a la industria sean cada vez más enérgicos, así como los intentos para censurarla. Partiré de lo evidente y diré, no, los juegos no hacen que la gente quiera convertirse en asesinos seriales. Se ha estudiado muchas veces y de muchas formas. La lista de estudios sobre este tema es bastante extensa, y los expertos siempre llegan a esta misma conclusión. Ahora, no significa que no haya ningún tipo de repercusión observable por jugar videojuegos. Un punto que suelen citar mucho los antijuegos es el cómo jugar aumenta la agresión. Son el típico caso del papá que dice, pero yo vi a mi hijo gritándole a la televisión porque perdió en el jueguito ese del Nintendo. Es un punto en el que me quise concentrar para empezar, pues noté que era uno de los argumentos más prominentes de ese lado de la discusión, y que a pesar de eso no era nada difícil desmentirlo. Primero lo primero, varios estudios han señalado que sí existe, al menos a corto plazo, un aumento en los niveles de agresión de una persona que juegue. Hago énfasis en a corto plazo, pues si bien pueden ser actitudes visibles, no tienden a ser duraderas. Pero otra cosa muy importante que señalan estos estudios es el origen real de la agresión. En el 2011 fue publicado en la revista La Psicología de la Violencia un estudio titulado El efecto de la violencia y la competitividad de los juegos sobre la actitud agresiva, donde se hizo uno de los primeros análisis de estos elementos. Lo que se pudo concluir era que, en efecto, el nivel de competitividad del videojuego contribuía en gran parte en el aumento de la agresión a corto plazo. El estudio concluía, estos hallazgos sugieren que el nivel de competitividad en los videojuegos es un factor importante en la relación entre los videojuegos y la actitud agresiva, con los juegos altamente competitivos llevando a mayores niveles de agresión a diferencia de juegos menos competitivos. El nivel de violencia del juego, sin embargo, no tenía relevancia en esta agresión. Ahora, siendo la competencia un factor clave en la inmersión del jugador, tiene mucho sentido que la reacción natural a perder sea encabronarse. 2 años después, un artículo inspirado en este estudio fue publicado en el Diario de la Juventud y Adolescencia. En este caso, se colocó la competitividad como el eje central del estudio en 2 ámbitos, los videojuegos y las apuestas. La hipótesis era que si la competitividad era lo que causaba la agresión, pues otras actividades con alto nivel de competitividad deberían producir los mismos niveles de agresión, y ciertamente fue así. Encontramos que tanto los videojuegos competitivos y las apuestas competitivas predicen mayores niveles de agresión con el tiempo. Otro punto importante en el que suelen coincidir estos estudios es en cómo el carácter participativo de los juegos tiene aún más incidencia en la agresión. Al sentirnos más representados e involucrados en esta tarea, perder se siente aún más personal. Sin embargo, no, Carmen, no le voy a caer a tiros a nadie porque me mataron en Fortnite, ¿ok? No hace falta que llames a la policía, estoy arrecho, no estoy loco. Pareciera un poco absurdo tener que explicar la diferencia entre encabronarse y estar completamente desquiciado e ir a matar gente, pero los baby boomers no entienden muy bien esto. De todas formas, ciertamente hay aspectos negativos relacionados a los videojuegos. Recientemente, la Organización de Salud Mundial clasificó la adicción a los juegos como un trastorno psicológico, algo que fue bastante controversial y todavía se sigue discutiendo. Pero incluso en esa discusión y en sus distintos puntos de vista sobre si se puede considerar o no una condición psicológica, existe un consenso de que por muchos juegos violentos que puedas jugar, no te convertirás en un asesino. La labor investigativa detrás de los estudios es bastante admirable, pues muchos han abordado este tema desde la incredulidad, bastante convencidos de que los juegos sí hacen a la gente violenta, y terminan sorprendiéndose con los resultados, que no solamente contradice cualquier hipótesis negativa que se pueda formular, sino que expone los beneficios que tienen los videojuegos para el individuo. Por eso, me parece que a estas alturas no hay mucho que se pueda agregar a esta discusión, solo podemos informarnos y compartir los datos, las estadísticas y la evidencia que comprueba que los juegos están lejos de ser un catalizador en la violencia humana. En vez de eso, quisiera resaltar toda la influencia positiva que tienen los videojuegos, influencia medida y comprobada, y podemos verla en distintas áreas.
Los juegos no solo son un entretenimiento, son una parte fundamental de cómo percibimos la cultura hoy en día, de cómo ella cambia y nosotros con ella. Tal vez no seas un gamer y no te interese este mundo, pero no puedes estar completamente ajeno a él. Está en todos lados. Es algo retroalimentativo. Otras formas de arte se han valido de las propuestas que han hecho los juegos y ellas han cambiado en función de eso. El cine se ha inspirado en los juegos, la música, la literatura y a su vez la sociedad ha incorporado a los juegos como parte de su patrimonio. Como Pikachu, que ahora es prácticamente la mascota nacional de Japón y uno de los embajadores de los Juegos Olímpicos del 2020. Esto no es cualquier cosa. Los juegos se han convertido en parte de la identidad de millones de personas y han moldeado y seguirán moldeando generaciones enteras. Pero como sigue siendo un entretenimiento, no es una sorpresa que la industria tenga el flujo de dinero que tiene actualmente. Me causó gracia como mucha gente le pareció indignante que el ganador del torneo de Fortnite fuese recompensado con $3 millones. Y la gente estaba como, ¡qué bola por jugar jueguitos! Y bueno, sí, ese es el mercado. Si ese es el premio que recibe el jugador, pueden imaginarse todo el dinero que está detrás de eso. Pero esos $3 millones son apenas un chiste comparado con la cantidad abrumadora de ingresos que produce esta industria diariamente. Solo veamos lo que ha producido GTA V, alrededor de $7 millardos. Mira, vale cuántos ceros. Y eso es solo uno de los juegos más populares de la última década. Imagina entonces de cuánto dinero podemos estar hablando tomando en cuenta otros juegos tan populares como League of Legends o Fortnite. Eso es mucha plata, y no es dinero que simplemente quede ahí en un limbo de dinero. No, todas esas ganancias se suelen redestinar para más producciones, para diseñadores, animadores, ilustradores, generando cientos de empleos en ese proceso. Pero sin duda, uno de los beneficios más importantes, o bueno, varios de los beneficios, ocurren a nivel psicológico. Pues si bien, a pesar de la insistencia, no han conseguido una relación entre los juegos y la violencia, o los índices de criminalidad, sí se ha demostrado que hay aspectos positivos en esta actividad. Por mencionar algunos, los juegos pueden reducir el estrés y la ansiedad. Según un estudio donde se analizaron conductas problemáticas por jugar en línea, descubrieron que en jugadores con niveles de estrés altos, los juegos en línea contribuían a un descenso significativo de dicho estrés. Los resultados del presente estudio sugieren que, en contraste con escapar de problemas del día a día, jugar también puede servir como una estrategia de liberación de estrés o reducción de tensión sin necesariamente llevar a un uso problemático. Específicamente los multijugadores masivos. Así como algunos pueden mostrar agresión por juegos altamente competitivos, otras personas que pueden presentar cuadros de ansiedad leve o severa encuentran tranquilidad en el hecho de recrearse en una actividad digital. Es importante añadir que el propio estudio reconoce que, aunque sus resultados son prometedores, estos requieren de mayor análisis, pues como no eran el objeto principal de estudio, no se siguió elaborando sobre ello. Incluso otros estudios señalan que jugar casualmente videojuegos alivia considerablemente los síntomas de depresión clínica. Y sobre esto hay bastantes anécdotas al respecto en internet, de jugadores que han encontrado la calma en los videojuegos. Y por último, otra cosa que se ha podido apreciar es que los videojuegos tienen una incidencia en mejoras cognitivas en aquellos que juegan, particularmente los juegos de acción. Algunos estudios indican mejoras en la resolución de problemas, toma de decisiones, memoria, así como coordinación mano-ojo. Increíblemente, hay gente que toma esto como una especie de prueba de que los juegos son un entrenamiento de élite en el manejo de armas. Pero está de más decir que Call of Duty no es un entrenamiento de combate. Sé que, a pesar de toda la evidencia que se pueda mostrar, habrá quien simplemente la ignore y siga señalando a los videojuegos como la principal causa de la violencia en el mundo. Pero eso no debe evitar que tomemos nuestra postura y defendamos a los juegos por lo que son realmente. Sí, tal vez de vez en cuando nos saquen la piedra y sean adictivos, pero están lejos de ser el origen del mal en el ser humano. Así que por favor, basta, concéntrense en los problemas reales. Si te gustó el video, considera dejarle un like y suscribirte para estar al tanto de más contenido. Recuerda que puedes seguirme en alguna de mis redes sociales y, como siempre, un agradecimiento a mis patrones por su continuo apoyo y a ustedes, querida audiencia, por su continua atención. Sin más nada que hacer referencia, me despido.